esa es la joda, ¿viste? Digo, ¿qué pasa si son textos livianos, son dos articulitos? ¿Son futboleros los muchachos o no? Pregunto. Yo hasta ahí, profe. Más o menos. Ah, Más o menos, sí. Me gusta el fútbol, pero no lo miro mucho. bien, muy bien. Lo cual es saludable, ¿no? El fútbol no es más un juego, es un negocio. Como todo negocio en el cual uno no participa, ahí estoy mientras van entrando. ¡Fua! Van entrando, espérenme, que son muchos, ustedes, muy desparejo esto, ¿eh? Es un solo profe contra 140 y algo. ¿Tienen el número ustedes? No me hagan contar. Ajá. Igual, profe, por más que a usted le aparezcan ciento y tanto de inscriptos, nunca llegan a ser, nunca llegamos a hacer todo en Zoom. ¿Quién está hablando, Federico? Sí. Sí, macana, Fede, la última vez creo que eran 90 y tantos. Me llamó mucho la atención eso. A ver, cuenta. A ver si tengo el número. Yo esto de tomarle asistencia, yo lo miro acá y lo registro, punto. El que está, está. Y el que no, bueno, porque a ver si está el número, no me voy a poner a contar el número de inscritos. Tengo uno, dos, tres hojas completas, no sé cuánto tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42. Entre 12 son 126, 27, 28, 29, son 130. Yo me pongo a contar, le tomo la clase de ustedes, la clase de Susana, la clase de todo. Ah, son muchos. Bueno. Paren los teléfonos. Esperen que el 130 voy 60.
2 minutitos, 2, 3 minutitos más y... ¿Cuánto les dije? ¿130? Sí, profe. Más o menos por ahí, 140 y algo. Son 42 por 3, 3 por 4, 12, son 126 más no sé cuánto, 132 creo que era. Y yo los voy registrando de acá, de los participantes. Mire, si vamos a buscar distanciamiento social, en 120 tenemos que contratar el chateau. Bueno, van 71, los 75 largos. ¿De dónde sos vos, Federico, que te tengo en pantalla? Abre un poquito la cámara. Ah, estás en el oscuro. Serían Funes, profe. ¿Te pregunté ya antes? Sí. Bueno, viste que los viejos repiten la pregunta. Desde Anjunes. El drama. Mierda, que está fiero ese camino para ir de Anjunes. Dios mío. Sí, son un desastre las rutas acá. Y no mejoraron, pero yo te estoy hablando, ¿cuánto hará? 2015 más o menos, que me fui a un congreso en Catamarca ahí. Ah, Dios mío, que estaba esa ruta fea. Y no la mejoraron, me dice. Bueno, faltan 3. El norte, pobre norte, el norte cordobés. Bueno. Buen día a todos y a todas. Saludos y cuidados, como siempre les digo. Bastante futbolero, dice Ramiro Franco. Muy bien. Yo de chico era futbolero, ahora no miro los partidos sin punto, nada más. Yo tenía una pequeña lecturita, tenía una copia, pero acá tengo la original, si les gusta, les paso el link. Lo que hice es cargarles 2 textos básicos de historia. Uno, retomamos el tema de la universidad y el valor que esto tiene. Y segundo, es una mirada panorámica de historia. A ver, que admito acá. Y este textito, ya después se los anoto, si quieren buscarlo. Es del 7 de abril del 2018 y lo firma el profe Daniel Míguez. Daniel Míguez es un interesante investigador del CONICET, que acá no vamos a hablar de ciencias, sino vamos a hablar un poco de historia, para introducirnos en la historia nuestra, en la historia nacional. Y acá Daniel Míguez juega con el fútbol y atente a esto, se los digo oralmente y después se los dejo anotada. Bueno, llegamos a los 76, justo. Y el texto se llama, a ver, anótenlo, a ver, se los anoto en el chat si los quieren buscar. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás? A ver, se los anoto en el chat.
escribir. Bien. Daniel Míguez. Daniel Míguez. Muy bien, punto. Contratapa de página 12 del, a ver, acá lo tengo 07. Enero, febrero, marzo, abril. 04 2018. Bueno, dice, antes era distinto. Y acá es interesante porque es una clase de historia que él juega con el fútbol. Dice, antes era distinto. Cuando éramos chicos, para que no patearan fuerte, decías, no vale la pena fusilar, sobre todo en los penales. No vale la pena fusilar. Eso le dijo Dorrego a Lavalle. No vale la pena fusilar. Está y lo metió con pelota y todo. Pero antes era diferente. Era todo más parejo. Porque si uno eliminaba a Dorrego, después venía otro y se la daba a Lavalle. Allá en Jujuy y de visitante. Más qué adaptación a la altura. La selección fantasma de Sibori tuvo un mes de adaptación en La Quiaca. La de Bilardo también, pero en Tilcara. En cambio, a Lavalle en Tilcara lo velaron. Nada de adaptación a la altura. Después lo llevaron a dar una vuelta olímpica por la Ruta 9 hasta Potosí. Porque antes era distinto, más parejo. Si Castelli fusilaba a Liniers, los otros enseguida envenenaban a Moreno y lo tiraron al mar. Era de ida y vuelta. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Sí, profe. profe. Bien. Cualquier cosa me cortan, no escuché, lo tiraban, lo envenenaban a Moreno y lo tiraban al mar. Era de ida y vuelta. Había situaciones en las dos áreas todo el tiempo. Como esa vez que Rivadavia le entró con una plancha tremenda al Peroné a San Martín y lo sacó de la cancha para siempre. Y parecía que se venía de noche, pero después apareció Rosas, que se plantaba en el medio de 5, como Pipo Rossi, como Yunta, y los cagaba a patadas. No pasaba nadie, como ese día en la vuelta de obligado. Pero en un momento se empezó a inclinar la cancha. Viste que a Rosas no le pasaba una pelota a Urquiza, como el Chelo Delgado a Palermo, como el mellizo a Riquelme. No se querían y en la cancha se notaba. Pero ahí hubo algo raro. Urquiza empezó a ir Patriqui. Andá a saber si Urquiza le pasó un sobre por debajo de la mesa o qué sé yo, porque este tipo parecía que iba menos y después directamente que jugaba para los contrarios. La cuestión es que eso nunca fue decisivo, porque empezaron a atacar con todo. Y cuando entró Roca se hizo dueño del partido. La puso bajo la suela y empezó a manejar los hilos. Era un jugador de toda la cancha, hay que reconocerlo. Nada de hacer la nuestra, nada de fútbol, del fútbol que le gusta a la gente. Atrás daban cada sablazo, en el medio eran guerreros y arriba tenía cañoneros. Dieron la vuelta al partido como una media. Y hubo un respiro cuando entró Irigoyen, porque tuvo un poco la pelota. La hizo circular, metió algún buen pase, pero enseguida se lo comieron
y volvieron a tener el manejo. Parecía que la goleada estaba cantada, pero así como Pecker tenía en el banco a Messi y no lo puso, y Messi no podía entrar por su cuenta, Perón hizo el precalentamiento sin que nadie se lo indicara y se zampó a la cancha. Y milagrosamente empató el partido. Claro, tenía la hinchada más grande que nadie había podido tener y tenía inteligencia para jugar. Al final lo molieron a golpes y tuvo que salir, pero dejó al equipo más o menos bien parado. Cuando volvió a entrar, ya estaba hecho percha. Metió a algún buen contragolpe, pero no mucho más. Y cuando se retiró definitivamente, el equipo ya era un caos. Ah, sí, chao. Se pudrió todo. Fue goleada. Entraban por todos lados. Además, la más suave te la daban en el pecho. Y no te cobraban un penal ni aunque vieran sangre. El referee siempre pitaba para ellos. Manejaba la AFA, el Tribunal de Disciplina. Hubo una esperanza cuando entró el pibe de Chascomús, pero lo vieron tierno y le sacaron la roja enseguida y nos llenaron la canasta. Quedamos al borde de irnos a la B. Casi al final sí hubo un respiro. Pusieron esa pareja de defensores que ponían garra y también se mandaban al campo rival con decisión. Se achicó la diferencia. La hinchada volvió a entusiasmarse con la posibilidad del empate, porque hubo un buen rato de ataque sostenido y metieron varios goles. Pero no hubo caso. Los contrarios tenían un buen billete para comprar jugadores, iban con los tapones de punta y el árbitro decía siga, siga, y volvieron a tener el manejo total del partido. Y anda a saber por cuánto tiempo. Antes era diferente, era más parejo. Bueno, como verán, ahí les puse, si ustedes lo quieren releer a este artículo, ahí les di cómo buscar. ¿Quedó claro esto? ¿Leí bien? Sí, profe. ¿De qué habla? ¿De fútbol? Es No, como habla sobre habla de... política. Claro. Muy bien, habla de Todo lo que es la política, historia de la política historia argentina, argentina. pero futbolizado, ¿no? Exactamente. ¿Les Habla gustó? de los distintos, bueno, los distintos presidentes y de Perón que al principio, bueno, entró, dejó bien parado el país, más o menos, y la otra vez que volvió a entrar a la cancha, Bueno, iba cada vez peor. muy bien. Yo les voy a anticipar una pregunta para el primer práctico. Se la digo para que lo piensen, después se los anoto. Dos modelos en pugna. Explicar en el desarrollo de la historia cómo y cuándo se manifiesta. Ahí tienen. Repito, dos modelos en pugna, 2 puntos. Explicar en el desarrollo de la historia argentina cuándo y cómo se manifiesta. ¿Habla de eso, don Miguel? Pregunto. ¿El profe Miguel habla de eso? Ahí en el texto. Sí. Claro. Esa es una versión futbolera de la historia. Él juega con esos contenidos, pero está señalando los procesos. A mí lo que me importa no es que me cuenten la historia, me importa que vean cómo se dan esos procesos. Cómo están dados esos procesos en la historia. Y digo ahí dos modelos en pugna para que empecemos a trabajar este tema. Ya lo vimos en la universidad, cómo había dos modelos en pugna. Una universidad para pocos y una universidad para muchos.
en la historia, yo creo que esto llega hasta nuestros días. Consulto. ¿Ustedes lo ven así? Como ¿Quién? profe. ¿Esos dos modelos están presentes hoy? ¿Mm? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Con seguridad. Para Y mí si, sí. mire, muy bien, yo comparto contigo. Hola Juan, te tengo en pantalla. Juan Hola, Conesa, profe. ¿cómo estás? Bueno, como ven, la ciencia se puede abordar hasta aún desde el juego. ¿Por qué elegí este texto? Es para jugar un poquito con ustedes y ver que un fenómeno popular como el fútbol, inglés de origen, nos atraviesa como sociedad. ¿Mm? ¿Y cuáles son estos dos modelos? ¿Alguien empezó a leer el texto de Jorge Tayana, del profe? Léanlo porque ahí hay ahí está lo El de la mismo. inserción Inserción de internacional. Argentina en el contexto internacional. Sí, Sí, sí. yo lo leí, profe. Bueno, dice lo mismo. ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Nada más que es más interesante aproximarse a un tema a través del juego, lo cual no deja de ser académico, vamos a decirlo bien. Y habla también de distintos enfoques y de posicionamientos que tenemos ante esta problemática. A ver, nadie pregunta, ¿y por qué juego con ustedes? ¿Y por qué les doy estos textos? Pregunto. Para que sea más dinámico aprenderlo. Uno puede ser una estrategia didáctica, sí señor, muy bien. Sí, yo Y pienso que son como más una introducción al entender el porqué de las cosas así, el las cosas porqué de están los así. procesos. Claro, el porqué de que están las cosas así hoy en día, digamos. Claro. Te hago un planteo. Vos sos del norte cordobés. ¿El norte, conocés el sur cordobés vos, Federico? ¿Y qué parte vendría a ser? El sur, de acá de Córdoba capital hacia Rosario, por la ruta 9. Villa María, Belville. Ah, no, no, no. ¿Nunca viajaste? No, para esos lados no. Bueno, ahí tenés vos, dentro de la misma provincia, distintas asimetrías de desarrollo. El norte cordobés más rezagado. Veamos las rutas. Acá tenemos autopista, al norte tenemos una ruta que es una trinchera de pozos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y a qué crees que obedece eso? A los desarrollos. ¿A cuánto aspiramos como diseño de políticas al desarrollo? ¿Mm? Es importante esto que juguemos, pero que pensemos cómo en nuestra inmediatez tenemos esos problemas. Bueno, vamos con Tayana. Don Tayana, ¿qué dice? Reescribe en ese capitulito cómo se inserta Argentina en los mercados internacionales y qué prioriza y qué tipo de producción. No es casual que recién que les dije, el fútbol es una creación británica, inglesa, y que los ingleses estuvieron presentes y marcaron durante mucho tiempo, era la potencia hegemónica, era, digamos, los Estados Unidos del siglo XIX,
era la principal potencia, luego de su revolución industrial, y que manejó el comercio de todo el mundo. E importó su modelo. ¿Cómo lo importó? Básicamente a través de los ferrocarriles. Pero junto con el ferrocarril vino gente de esas empresas y se instaló acá. Muchos quedaron, qué sé yo. Yo soy hincha de Talleres, pero no fanático. Ya sufrí en 1978 esa final que perdimos, que empatamos, pero por gol de visitante perdimos el campeonato. Entonces yo ya me alegro si gana, pero no me entristezco si pierde, tampoco soy un fanático ni nada. Pero voy acá a esto. El nombre fundacional de Talleres, el nombre original completo, es Club Atlético Talleres Central Córdoba, como es el Instituto Atlético Central Córdoba. ¿Y qué es Central Córdoba? A ver, levante la mano y me digan. ¿Qué es el Central Córdoba? Ahí está la manito. Augusto. ¿No es por la central de ferrocarriles? Muy bien, sí. A ver, vamos a preguntar. Fede, ¿qué ferrocarril pasa por Dinamunes? Y... ¿O pasaba? No pasa todavía. No, sí, creo, sí, de hecho está cerca de mi casa. ¿Cómo se llama el ferrocarril? No, ni idea, profe. Mal hecho. El ferrocarril Belgrano. El Belgrano Cargas, para ser preciso. ¿Sabes cuál era el nombre original del ferrocarril Belgrano? Central Córdoba. Hay otros, a ver, que están... no está este chico. Tenía un chico ahí de Ojo de Agua de Santiago, ahí pasa otro, que es el Central Argentino, que hoy es el Mitre. El Mitre, el que está acá en Córdoba frente a la terminal de ómnibus, el ferrocarril Mitre, antes llamaba Central Argentino, Central Córdoba y Central Argentino. Pero ¿por qué les marco esto y por qué juega académicamente con ese concepto Daniel Míguez? La marca que deja. Fíjense el fútbol. Rosario Central. ¿De dónde viene el nombre? De la estación de ferrocarril. De la estación central de Rosario, que antes era el Central Argentino, hoy es el ferrocarril Mitre, que es la que está acá al frente de la terminal de ómnibus en Córdoba ciudad. Entonces, si nosotros nos preguntamos ciertas cosas, el por qué, vamos a empezar a entender cuáles son los procesos. Les decía que los trenes no vinieron solos, vinieron con gente, vinieron en los barcos, los trajeron, etcétera, etcétera, los vagones, con un fin muy específico, que era sacar la producción primaria que era procesada en Inglaterra. Yo digo, señalo, punto, una cuestión muy importante, que hasta, digamos, de post-crisis de 1929 y la 1940, 45, al final de la Segunda Guerra, es que Inglaterra declina, entre esos años, declina su poder y asciende los Estados Unidos como principal potencia hegemónica hasta hoy. Ahora, hasta esos años,
Señalo la conferencia de Ottawa de 1932, en Ottawa, Canadá, que habla el vicepresidente argentino y dice que de hecho la nación argentina forma parte del Commonwealth. Commonwealth es la Comunidad de Naciones Británicas. Pienso en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, un montón de islas por ahí, hasta no hace mucho era la Guayana, una parte, etcétera, etcétera. Vieron que todas estas naciones en sus banderas tienen, en una esquina, tienen la bandera británica. Es decir, que, no veo nada. Ahí está. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene, si no recuerdo Nueva mal. Zelanda, muy bien, correcto, correcto. Sudáfrica. Entonces, tuvo una presencia hegemónica. Les decía, en la 1932, en la conferencia de Ottawa, el vicepresidente señala eso, ¿no? Eso que les dije, de hecho, forma parte. Hay una serie de costumbres que quedaron, tanto culturales, les hablé del fútbol, en los sectores altos de la sociedad, el té 5 o'clock, el té a las 5 de la tarde, etc. La moral victoriana, ¿qué es la moral victoriana? Es un sistema moral estandarizado que les decía a las niñas una serie de prácticas, de convenciones, de usar la pollera debajo de la rodilla y de sentarse con las piernas juntas. Esta es la moral victoriana. Seguramente las chicas habrán escuchado eso en alguna de sus clases primarias o secundarias. Es decir, que tuvo una influencia. Y esto, vamos a hablar de números, se corresponde fundamentalmente con la estructura productiva. ¿Y cuál era la estructura productiva? Era la producción primaria. Carnes, granos y fibras. Carnes, granos y fibras. Carne, obviamente, el abastecimiento de las reses, que ahí empieza Tayana, con la exportación de carne salada, o como conocemos en la lengua criolla, el charque. Es decir, en los procesos previos a la cadena de frío, el único modo de conservar la carne era deshidratarla con la sal y exportarla, y luego rehidratarla para el consumo, lavarla y rehidratarla. 1. Granos, bueno, ya saben todos, básicamente trigo, cebada, etc. Y las fibras, fundamentalmente lino y lana. No es un juego de palabras. ¿Por qué esto? Porque después, en los procesos industriales de la primera revolución industrial, en los procesos que devienen de la primera revolución industrial, Inglaterra, en sus fábricas, procesaba eso, construía las prendas y luego las exportaba. Es decir, importaba con 3,50 y vendía por 300,50. Eso es lo que se llama la diferencia de valor agregado. Si nosotros estudiáramos en economía, cuestiones, cómo se conforma esto, por ejemplo, la lana de la esquila de las ovejas del sur, por ejemplo, se cortaban, se enfardaban,
se hacía la estiba, la carga, pero era lana sucia. Es decir, que todos esos pasos del proceso hasta convertirse en prenda van agregando valor, y ahí está la diferencia del 1000%. De 3,50 a 300,50. Es decir, cada paso del cardado, del lavado, del transporte, del hilado, de la construcción de la prenda, etcétera, van agregando valor. Es lo que se llama el proceso industrial. Esta es la razón por la cual hay ingenieros y por la cual se pensó en una universidad tecnológica. ¿Van siguiendo cómo es esto? ¿Lo puedo repetir eso último? Que no llegué a escucharlo. A ver quién es el que habla. A Augusto. Sí, Augusto. Todos los procesos industriales agregan valor a un producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Si a esa materia prima yo la vendo en bruto, esa materia prima no tiene valor agregado. Te lo hago muy sencillo. Una cosa es vender soja en grano para los alimentos en feedlot, etc. Y otra cosa es vender el aceite de soja. Claro. Por Porque ejemplo, hay un proceso industrial. Y para ese proceso industrial vos necesitas técnicos, necesitas preparar gente que maneje máquinas, que exprima la soja, que le saque el aceite, el mantenimiento de esa máquina, la producción, el envase, el mantenimiento de esa máquina. Ahí tenés personal técnico que hay que formar. Pero a su vez, más arriba hay que formar ingenieros. Todos esos pasos van encareciendo un proceso. Te lo digo una cosa muy sencilla que no tiene mucho valor agregado como un aceite. Otra cosa muy sencilla, muy diferente, es comprar una computadora como esta. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo valor agregado, una investigación permanente que es cara. Entonces, yo quiero asociar esto con el tema anterior. ¿Estamos? sí, está. Entonces los ingenieros nacen de la necesidad de gente que... Exactamente, de que generar un perfil productivo distinto. Una cosa es un peón rural y otra cosa en su formación, y otra cosa es un obrero, un operario industrial. A un tipo lo tenés que formar y otro tipo tiene un conocimiento práctico del campo, de los animales, sabe leer el cielo, etcétera, etcétera. Cuando llueve, cuando no llueve, etcétera. Esto es lo que quiero decir. Ahora bien, esos dos modelos, un modelo industrial y un modelo primario, están en constante tensión. En constante, siempre enfrentados, siempre en tensión. ¿Por qué? Porque un operario industrial no solo maneja la mano, tiene el conocimiento técnico. Ya leo tu chat, no sé de quién es. Pero también tiene otra conciencia diferente. Yo no digo o uno u otro, digo los dos, porque nosotros tenemos, digamos, como en las nacientes, creo que esto se lo expliqué en la clase anterior, de los Estados Unidos, creo que les hablé de Sarmiento, de los Estados Unidos del Sur. Sí, lo del Green Go. Exactamente.
No quiero repetir, porque viste Marcelo el que habla, ¿no? O Marcelo el que lo tengo en... No, soy Federico. Ah, Augusto. Bien. No. Ah, Agustín. Ahí volví. Más chiquito que Augusto. Son los procesos económicos que atraviesan el mundo. Cuanto más valor agregado, es más caro y hay mayor trabajo. Y hay mayor inversión en formación. Por lo tanto, esos dos modelos, primario e industrial, estuvieron siempre en pugna. Les decía, ¿por qué citaba a Sarmiento? Creo que eso también se los expliqué como dice Míguez, es un problema eterno, sin solución, en donde hay dos bloques que no logran constituir o ser parte, salvo momentos históricos muy cortos y delimitados, ser parte de un único proyecto de nación. Porque hay una defensa de intereses, de inversiones, etc. No es lo mismo, comprar un Audi que comprar 2 barcos de soja, por el valor agregado. Y esa tensión es permanente en la historia argentina, entre un modelo primario basado en los tenedores de la tierra, que habría que ver también cómo logran obtener esas tierras. Esto tiene que ver con la campaña del desierto, pero léanlo ahí, yo no me voy a meter en hoy, pues si no, no terminamos nunca. Entonces, esos dos modelos que se los expliqué en la clase pasada en los Estados Unidos, y ahora se los explico acá, nos atraviesan. Somos de América, la principal nación con tradición industrial, una tradición industrial larga, por lo menos que arranca desde los años 40. Brasil, por ejemplo, que otro, pero tuvo un desarrollo más tardío, y creo que pare de contar, no hay otra, América, no hay otra tradición. Por eso es que elegí el profe chileno, Miguel Rojas Mix, yo siempre le digo Manuel, este libro, Los 100 hombres de América, que es el primer capitulito nada más de este libro. Yo se lo di porque ahí él cuenta su experiencia académica, sus estudios y demás. Diría que también hay una pugna en esto entre los dos modelos en pugna, lo que se llama el Estado benefactor o el Estado liberal, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, vamos a entenderlo. Bueno, hay dos modelos, el Estado benefactor y el Estado que es el Estado de bienestar, y un Estado liberal dejado a la voluntad de los mercados. Bien, ¿alguna pregunta acá? ¿Hasta acá? ¿Soy claro? ¿El Estado benefactor y el liberal son distintos o son el mismo? Son distintos. ¿Por qué? Porque uno centraliza en la acción política del Estado, en las políticas del Estado, y el otro en la potencia del mercado. Nada más. ¿Qué es el mercado? La ley de la oferta y la demanda. Vos me demandás tecnología, te ofrezco tecnología. Vos me demandás servicios, diversión, te ofrezco diversión. Sin importar cuánta gente ocupo o no. Bueno, básicamente acá yo tomo dos modelos. ¿Qué es el Estado? Después vamos a tratar de revisar, si tenemos tiempo,
un texto del profe mexicano Luis Villoro, que él habla del estado homogéneo al estado plural. Ese, últimamente no pude cargarlo, eso, porque me dice que es muy pesado, esto voy a ver si lo divido en dos partes. Bueno, antes de seguir, quiero leer el chat. Otra cosa también es que los británicos podían acceder a más mercados, ¿no? Como el chino, por el opio, y el indio. Los de USA accedían a mercados, pero a veces por la fuerza, como en Japón. Nosotros no podíamos. ¿Quién escribe esto? Benjamín. Muy bien, Benjamín. Abrí el micrófono, Benjamín. Sí. Bueno, gracias. Sí, yo acuerdo. Otra. A ver, Eric Hobsbawm, el mayor historiador inglés que murió hará 5 años, tenía como 103 años, él divide distintos procesos, yo lo sigo mucho, Hobsbawm, divide muchos procesos, y él habla, por ejemplo, del Imperio Británico, cómo lo construye básicamente por el dominio del flete, o dicho de otra manera, porque tenía la mayor flota mercante del mundo, entonces llevaba sus productos y traía sus materias primas. Por lo tanto, en esas nacientes era el principal modelo, la principal potencia económica y militar, ¿no? Es lo que se conoce, él habla de la era del imperio, ¿no? Distinto es a partir sobre todo de la Segunda Guerra, cómo Estados Unidos hereda ese liderazgo, esa hegemonía, pero ya no maneja el mar, maneja el aire. Tiene la principal fuerza aérea militar, ¿no? Entonces Estados Unidos, que creo que está en declive, como todos los imperios, maneja el mar. De allí con esto quiero cerrar y contestarte a vos, Benjamín. Sí, y antes fueron los romanos que manejaron todos los ejércitos de tierra. ¿Los británicos podían acceder a más mercados? Sí. Como el chino. No sé si accedían tanto al chino porque por la capacidad y por el opio, sí, exactamente. India también le producía fibras, lino, algodón, etcétera. Sí, se quedaron mucho tiempo Sí, y el opio también. Sí. Cuando digo opio, digo todos los derivados de la amapola, ¿no? Por derecha y por izquierda. Piensen ustedes que hay muchos medicamentos que devienen del opio. Pero a veces por la fuerza, yo diría la más de las veces como en Japón, ¿no? Sí. Nosotros no podíamos, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no éramos aliados. Y hay una tradición política muy intensa que viene de Rosas, que hacía negocio con los ingleses, sí, pero también era respetado. Con Irigoyen, después con Perón, etcétera. Pero claro, Inglaterra ya no tenía el poder. Y con Japón ya emergía como una potencia, digamos, industrial, ¿no? Y termina creo que te refieres a eso, a las 2 bombas atómicas. Sí. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de esto.
llamamos Estado un conjunto de instituciones que regulan, que legislan sobre la organización política en un territorio. El Estado Nacional ejerce su autoridad en el territorio que controla y sobre la población que vive en él. Esa autoridad del Estado se llama soberanía. Es decir, que el Estado tiene una soberanía para imponer sus mandatos. Cada Estado tiene sus símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora respondo esto. Las ideas de estos gobernantes van a determinar cómo actúa el Estado y cuáles son sus prioridades, en qué se gastan los recursos que tiene, es decir, qué diseño de políticas hace en educación, en salud, en conectividad, en comunicación, etc. Y en qué medida interviene en la economía del país. Según estas ideas, nosotros podemos delimitar esos dos grandes bandos a lo que se refiere en este juego Daniel Míguez, ¿no? Es decir, de acuerdo a sus intervenciones, va a delimitar en qué se gastan los recursos que tiene, en qué medida interviene en la economía de un país, y según estas ideas, o según a quién beneficie o perjudique, podemos diferenciar dos grandes modelos de Estado. Un Estado benefactor o de bienestar, o un Estado liberal. La predominancia de cualquiera de estos modelos tiene efectos concretos en la vida cotidiana de los habitantes. A ver, vuelvo a vos, Federico. Vos no habías nacido, tus padres eran jóvenes, tampoco pensaban en vos. De Anfunes y Córdoba no se comunicaba por ómnibus, se comunicaba por ferrocarril. De Anfunes, Jesús María, Córdoba. Los Pozos, Jesús María, Villa Gutiérrez, etcétera, eran los apeaderos, que eran como las paradas de colectivo. Apeadero era cuando uno se bajaba a pie y dejaba el tren, ¿no? Esa era la conectividad. Doy un ejemplo muy clarito, sobre todo para lo que escribiste, Benjamín. Ese estado de bienestar garantizaba la conectividad. ¿Qué pasó? Que aparecieron nuevas teorías que decían que todos esos servicios eran deficitarios. Punto. En los 90 se los tachó, se los borró. Y se perjudicó a la población, se perjudicó al desarrollo de esa población. Eso queda claro el ejemplo, Benjamín, ¿no? Benjamín, micrófono. Sí, queda claro, profe. Se borró. Perdón, Federico, te uso a vos. Bueno, ahí están los dos modelos en pugna de los que pregunto, de los que les anticipé un eje de lectura, ¿no? Ahora bien, ¿cómo surge este Estado benefactor? Nadie pregunta eso. ¿Cuándo? ¿Dónde surge? 1929. Wall Street, la quiebre de Wall Street en los Estados Unidos queda una miseria, una pobreza total. También en este Estado benefactor se llama keynesiano, John Maynard Keynes. ¿Quién es John Maynard Keynes? Es
un profe inglés, británico, economista, que escribe su teoría, gana el premio Nobel, y Roosevelt, el presidente, lo consulta. ¿Qué vamos a hacer para salir de esta crisis? Keynes le dice, poner guita en el bolsillo del pueblo. Muy bien. Pero así, como así, poner plata, sí. Si querés hacerlo trazar una zanja de 1 kilómetro, contrata 100 tipos que acaben la zanja y de vuelta allá contrata 100 más que la vengan tapando. Digo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso poner dinero en el bolsillo, reactiva el consumo, reactiva la producción, reactiva la rueda virtuosa de la economía. Esto es la primera experiencia de ese estado keynesiano o benefactor o presente. O sea, aparecen hospitales, empresas, etcétera, etcétera. El Estado se hace cargo. Y el otro momento es el final de la Segunda Guerra, en 1945. ¿No es cierto? Que es la reconstrucción europea. ¿Quién realiza esa reconstrucción europea? ¿Quién es el que pone guita, el que invierte en eso? Básicamente los Estados Unidos. Vieron que en toda guerra primero se rompe y después se reconstruye. Tampoco es gratis eso. Entonces Estados Unidos consigue ese poder hegemónico. Es decir, la reconstrucción europea implicaba reconstruir hospitales, vías férreas, puentes, barrios, ciudades, hospitales, etc. Una inmensa inversión. Esa inversión la lleva a cabo un programa que se llamó Plan Marshall. Originariamente estaba destinado a América Latina y ante las urgencias de la Segunda Guerra, ese dinero fue a la reconstrucción europea. Pero, ¿qué ocurre? También en 1945, en este caso acá, en nuestro país. Levanten la manito. ¿No asume Perón? No asume. Muy bien, Bruno. Bruno, ¿no? Perdón. Sí, Bruno. Sí, tengo en pantalla. Sí, Bruno. No es que asume, pero se manifiesta. ¿Perón qué hace? Aparece el 17 de octubre desde una ignota Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión, que había logrado la alianza con el mundo del trabajo, que reclama que lo saquen de la cárcel, porque era secretario de Trabajo y Previsión, era ministro de Defensa y era vicepresidente de un gobierno de golpe, ¿no? De 1945. Entonces, por las internas dentro del gobierno, lo mandan preso y como ya tenía una figura que pintaba para descollante, la figura política, lo sacan de juego. El mundo del trabajo sale en defensa de él, una manifestación gigantesca que lo devuelvan. Entonces ahí sí aparece el peronismo, pero las elecciones son en febrero del 46 y más tarde la Asunción. Pero fíjense esto, ¿qué es lo primero que hace Perón? Si quieren, búsquenlo en YouTube, ahí hay una serie de entrevistas, etc. Pero hay una a la que quiero hacer referencia, creo que se lo hace el Pino Solana. Bueno, asume la presidencia, no había, como dicen ustedes, un mango cortado por la mitad, una moneda cortada por la mitad.
por la crisis de 1930. ¿Estamos? La crisis de 1930 trajo el primer golpe de Estado y lo que se llama la década infame. Es decir, una concentración en pocas manos aliada a la política británica empobrecen al país. Les doy una metáfora, una sola. Si quieren, búsquenla en tango, búsquenla en Los Piojos, etcétera, que es un tango gira gira. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Fíjense, la gira gira es el hombre que busca, que gira buscando un laburo, buscando un mango, etcétera. Dice, escuchen bien esto, cuando no tengas ni hierba de ayer secándose al sol. Fíjense la miseria que había dejado esa década infame. El nombre es de un periodista tucumano, José Luis Torres. Cuando no tengas ni hierba de ayer secándose al sol. Y en ese contexto irrumpe el peronismo, el primer peronismo. Fíjense, la gente tomaba mate, sacaba del mate la hierba, la ponía a secar y al otro día la volvía a cebar. Una miseria atroz, ¿no? Y ahí tenemos los dos momentos. Un gran sector aliado a Inglaterra, al que le vendía el producto de sus tierras y una pobreza notable. Entonces, ahí están los dos modelos en pugna. Ese primer Perón lo llama a su ministro de Economía, Miranda, y le dice, che, Miranda, ¿cuánto hay ahí? Le pregunta. No, no hay un mango general, le dice, no hay peso partido por la mitad. Mira, tómate un par de semanas y busca algo. Al poco tiempo vuelve Miranda, mire lo que encontré. Entonces le dice, ¿qué encontraste? Que tenemos esta deuda. Sobre que no tenemos un mango, tenemos deuda. Hasta acá la situación es más o menos parecida a la actualidad, ¿sí o no? Sí. Pregunto. Sí. Bien. ¿Y de qué son estas deudas? No, nosotros le debemos plata a Inglaterra. Ah, sí, sí. Pero acá hay una buena, le dice Miranda, que en todos estos 5 años de guerra, la nación argentina le giró carne, grano, etcétera, etcétera, que Inglaterra no pagó. La deuda argentina era por los ferrocarriles, por distintas propiedades, por lugares, etcétera, que le debía a Inglaterra. Los ferrocarriles, vuelvo sobre lo mismo, vuelvo sobre el fútbol, eran ingleses. ¿Estamos? Entonces, con esto, Perón lo llama al embajador inglés, le dice, mire, mister, sí, usted dirá, ustedes tienen esta deuda con la nación argentina. Y sí, dice, no, estábamos en guerra, no podíamos pagar. Ah, sí, pero nosotros tenemos esta deuda con ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la dejamos en cero. Nosotros no debemos y usted no debe nada. Y todo ese dinero que salía para el pago de la deuda, se organizó para el desarrollo nacional, para fábricas, para universidades, para viviendas, hospitales, rutas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sirvió como una inyección de dinero para poner guita en el bolsillo de la gente y asumir casa, a educación, a vivienda, a la universidad, etc. Y ahí volvemos a tener los dos modelos de pugna. Si es el mercado o es el Estado. El Estado es quien debe imponer la norma. El Estado, ¿qué es? Básicamente es un contrato en la que
nosotros los habitantes de cualquier nación, es como un semáforo. Si dice muchacho está rojo, tenemos que pararnos. Si dice verde, pase. Ahora bien, ese Estado impone la norma. ¿Para qué? Para que todos podamos convivir en una sociedad organizada. El Estado es un contrato. Es la nación en sus distintos códigos que hacen posible la convivencia. Ahora, el Estado se rige por leyes y las leyes la imponen las políticas. Y en las políticas está esto que yo les dije. El funcionamiento del Estado está a cargo de los gobernantes elegidos por el voto popular. La idea de estos gobernantes va a determinar cómo actuará el Estado según sean sus prioridades y en qué se gasta eso. Las prioridades son políticas. Es decir, yo favorezco esto o favorezco a esto. Y ahí está la tensión permanente. Cuando ustedes me dicen, sí, esto se repite, sí. Y se repite globalmente. En una situación de pandemia, vamos a redondear de 2 años, o en noviembre va a ser 2 años. Nosotros llegó en marzo, no se olviden la división horaria del mundo. Está presente esta cuestión en todo el mundo. En 2 años nos afectó a todas las economías del mundo. Y que dice la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, muchachos, impriman y gasten, pongan guita, esto porque hay que reactivar el mercado. Estas son políticas. Ahora, perdón, me detengo acá. ¿Vieron cómo esto, como lo plantea Daniel Míguez, no era simplemente un juego? Es que jugando estaba leyendo cómo el fútbol permite una lectura intensa de la nación, intensa de las problemáticas que nos atraviesan. Bueno, yo le digo que lean bien el texto de Tayana, en donde está desde el origen, desde el virreinato, digamos, cómo estas tensiones hasta hoy se siguen manifestando, ¿no? Esto es interesante pensarlo, es interesante revisarlo, y bueno, hasta acá, perdón. ¿Fui claro? Sí, profe, lo que dijimos en esta clase Ya, está en ahora el texto. abrimos la parte de preguntas. Sí, Augusto. Sí, lo Augusto. que vimos en esta clase está en el texto de Tayana, porque no, creo que no llegué a tomar nota de todo. Bueno, sí, yo lo que tengo es que tengo que adelantar sus lecturas. Yo doy el marco conceptual de esto. Ustedes en la próxima clase van a anotar preguntas y me van a hacer sobre estos textos. Y el otro texto es el texto de... ¿El de página 12? No, ese se lo di hoy. Si quieren consultarlo, lo consultan. Ahí les di cómo encontrarlo. El otro es el de Manuel Rojas Mix, ¿no, profe? El de Rojas Claro. Mix. Muy bien. Ese es más como un... No es tan, digamos, tan informativo, se podría decir, sino que es más como un relato. Puede ser. Claro, Es como un un poema. relato de su experiencia académica. Claro. Perdón, Agustín, ¿lo leíste todo? No, yo leí las primeras 4 páginas que decía. Bien. Porque Bien, después empezaba uno de una Silvia, no sé cuánto, y pensé que no era Silvia ese. Bleichmann. Sí. Sí, sí. Resulta que cuando yo lo mandé, eso tenía un par... Lo de Silvia Bleichmann no lo lean, lo van a leer después, cuando ya avancemos un poquito.
No sé por qué quedó pegado con ese texto de Rojas Mix, del profe chileno, ¿no? No debe ser más, ojo, a ver, ya te digo. De la 13... De la 13 a la 18, son 5 páginas, Agustín. Así que ese es cortito, esto, pero es importante, no importa cómo. Sí importa el remate que hace al final. El que descubre. Él quería ser un profe, un intelectual europeo, se va, se forma ahí. Pero ¿qué descubre? Que para los europeos él es un sudaca. O dicho en francés, es un meteca. Meteco es la palabra griega que habla del inmigrante segunda, del migrante. Generalmente son los esclavos, el meteco. Los franceses dicen meteca. Pero los franceses tienen una y una. Si es un tipo importante, es l'étranger. Y si son estos migrantes que van a hacer la diaria, son metecos. Entonces a él lo tratan como un meteco y en otra parte lo tratan como un sudaca. Es decir, él descubre su identidad. Y es importante eso. Ahí cuenta un episodio. En esa época se viajaba en barco. Y el barco que lo traía de Europa después de cursar su posgrado, su doctorado, etc., baja en Lima, en Perú, y dice que había un diplomático carcamálico y que él iba con la hija. Y a él le preguntan, este diplomático le dice, no sé a qué baja acá en Lima. Solo hay 2, 3 blancos, el resto son indios. Son indios, sí, sí. Sí, y Rojas Mix le responde, ella también es medio india. Es decir, en nuestra identidad. En nuestra identidad. ¿Cuál es el problema? Es que somos mestizos. Todos nosotros, en general en todo el mundo son mestizos. Es decir, esa idea de pureza que llevó a la Segunda Guerra no existe. En realidad, no hay, químicamente puro no hay nada, salvo en un laboratorio. Después todo lo demás somos. Y esa es una cuestión que nunca termina de ser aceptada. Es otra parte de las tensiones. ¿Mm? A ver, Chemo trabajó muchas cosas acá. Lo que les pido, tarea para la casa. Vamos, lean lo de Tayana. Si quieren, relean lo de Míguez. Si quieren releerlo, ahí búsquenlo en esa página, va dentro de la página 12, contratapa del tanta fecha, y ahí le va a salir el texto de Míguez. Y veamos esto del Estado bienestarista y el Estado liberal, estas dos tensiones que vienen desde el fondo de la historia a través de distintas alianzas. Punto. Lo paramos acá y abro las preguntas. Lo primero que debo decirle es muchas gracias Agustín, muchas gracias Benjamín, han sido preguntas muy bien formuladas y muy bien... Revela que hay carne debajo de esto, que hay un interés. Sí. ¿Alguien puede pasarme los textos? ¿Quién dice? Brenda Ochoa. Brenda, abrí micrófono. Hola, profe, ya los encontré en autogestión, no los encontré. Ah, bueno. Bueno, entonces léalo. Muy bien. Y ahí agregué, si entraste tarde, no sé cuándo entraste,
ahí les agregué un texto con el cual inicié la clase. Ahora las chicas también juegan Sí, al el del fútbol, fútbol. Lo escuché. así que muchas son muy buenas comentaristas, muy buenas relatoras y saben más de fútbol que nosotros. También hay que decirlo. Lo importante de esto es que vean cómo el juego también es una parte importante del conocimiento y de la ciencia. Es muy importante esto. Sí, Franco, levanta la manito. Franco Marín. Diga. Profe, le estaba dando unas cuantas vueltas a la pregunta práctica que usted subió y creo que no entiendo muy bien, es decir, me hago una idea de cuáles serían los lados, los dos lados que pugnan, pero no sé si me podría decir los nombres para al menos ver por dónde empezar. Bueno, Franco, ¿leíste Tayana? El texto más corto, sí, sí. No, no, el más largo. Ah, no, ese no. Bueno, léelo primero y ahí te vas a dar cuenta. Como Ok. un avance, escucha bien. Federales y unitarios. Librecambistas, proteccionistas. ¿Qué más? Radicales, conservadores. Peronistas versus tal cosa. La Unión Democrática. En realidad, son parte del mismo problema que atraviesa la sociedad. Kirchneristas, macristas, etc. Van tomando distintos nombres. Por eso me pareció interesante este juego de, ¿cómo se llama el profe? Míguez. Míguez juega con el fútbol y va recorriendo lo mismo. Mira, a ver, quédate ahí, Franco. Fíjate esto, ¿no? 2018, o sea, ya está claro, hace 3 años, ¿no? Fue goleada, dice, casi al final hubo un respiro, él no nombra. Pusieron a esa pareja de defensores que ponían garra y también se mandaban al campo rival con decisión. Y se achicó la diferencia. ¿Quién es esa pareja? ¿Hablan de Kirchner? Y señora, Néstor y Cristina. Eso. La hinchada volvió a entusiasmarse con la posibilidad del empate, porque hubo un buen rato de ataque sostenido y metieron varios goles. Pero no hubo caso. Los contras tenían un buen billete para comprar jugadores. Iban con los tapones de punta y el árbitro decía siga, siga, y volvieron a tener el manejo total del partido. Y anda a saber por cuánto tiempo. Antes era diferente, era más parejo. Ahí está 1918. ¿Ah? Es decir, es importante esto, ver cómo se juega este partido. Me parece interesante. Bueno, vamos, yo no les leí, perdón, después yo les reformulo. 2 modelos en pugna. Esto no sé si a esto te refiere Franco. Los 2 modelos en pugna. ¿Te quedan claros? ¿Cuáles son? Ahí te los enumeré. Explicar el desarrollo de la historia, cómo y cuándo se manifiestan. Rosas versus Rivadavia, Dorrego versus Lavalle, Roca versus el primer radicalismo, ¿no? Es gracioso eso. Después Sí, le yo más que cuento. nada quería saber cuál era Ahí más o está. menos el límite, porque si al final seguimos tirando del hilo, al final pasamos de Argentina, que nos vamos a Inglaterra, que de Inglaterra vemos... Perdón. Vuelvo a explicar. ¿Por qué pongo Inglaterra? Porque Inglaterra es la principal potencia económica compradora de nuestros productos hasta la Segunda Guerra, vamos a decirlo bien así.
y es la principal potencia económica del mundo, hasta que emergen los Estados Unidos como potencia. ¿Por qué emergen? Por la Segunda Guerra, y porque ponen la guita para la reconstrucción europea. Acá está claro, por eso es que cito. Por eso es que hablo de Inglaterra y las fuertes marcas que dejó el ferrocarril, el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Dejó muchas marcas. Por eso es que cito. Y los Estados Unidos acá es en los 60, más o menos 1960. Es decir, después, bastante después del primer peronismo, ¿no? Y de eso Más, habla en el texto. te voy a contar una anécdota. ¿Cómo se llama este chico? Franco. Todavía no existía esa economía bimonetaria que ahora nos atraviesa, ¿no? Este peso dólar. En los años 50, alguien le pregunta a Perón, mire, Perón, el dólar vale tanto. ¿El dólar? ¿Quién conoce un dólar? ¿Quién tiene un dólar? ¿Qué ocurría? Que Perón, los primeros gobiernos de Perón, nunca ingresaron al Fondo Monetario Internacional. En 1955, después de septiembre, después del golpe, lo primero que hace la dictadura que derroca a Perón es asociarse al Fondo Monetario. Y ahí aparece el origen de esta economía bimonetaria. Mucho más después en los 90 con el proceso de convertibilidad. Sí, Franco, hay cosas, por eso yo me voy deteniendo y les voy preguntando si se entiende. Y es complejo entender esto. Pero primero, el texto de Rojas Mic no van a tener problemas porque es un relato, salvo algunas referencias, qué sé yo, que ese paisaje lunar era como una película de, etcétera. Después les cuento yo qué es. Fuera de esas referencias, lo demás es lineal. En cambio, en nuestra sociedad los problemas son infinitamente más complejos. ¿Lo dejamos acá, chicos? Profe. Sí. ¿Quién más? Mañana ¿Quién pregunta? mañana... ¿Lucía? Sí. Lucía. Muy bien, Lucía. Hola. Sí, hola. Mañana va a estar, va a dar, que dijo que era clase de consulta, mañana yo se los doy esto para que vayamos leyendo. Seguramente la semana que viene sí voy a dar miércoles y jueves. ¿Pero los jueves serían como clases de consulta o sería otra clase más? Exactamente por los prácticos. ¿Estamos? ¿Listo? Bien. Gracias. O sea, nos vemos el próximo miércoles y vayan leyendo esto. Y yo no tengo problema en anticiparle cuáles son los ejes de lectura. Augusto, levanta la manita. Yo tenía una duda porque, bueno, me sigue quedando en duda cuáles son los dos modelos en pugna, porque, bueno, tenemos los general y unitario. Después Bueno, a ver, Augusto, ¿querés que te lo diga cómo se los nombra ahora? Sí, bueno. Unos hablan de los neoliberales o los nacionales y populares. A ver si por ahí lo entiendes. ¿Está? ¿Te queda claro esto? O sea, son siempre las mismas peleas, pero con distintas caras, ¿sabía? No necesarias peleas, son distintos modos de ver las prioridades de la nación. Es decir, ¿qué es lo prioritario? Es decir, ¿por qué hay una tradición? Ahí les marqué Irigoyen, si quieren antes Rosa, las fuerzas federales que pierden la guerra interna, el primer radicalismo, el primer peronismo, la resistencia peronista ante los golpes y el primer kirchnerismo. Frente a eso,
tenemos, voy recorriendo el Espinel, Rivadavia versus Rosas, el conservadurismo versus el radicalismo, la unidad democrática versus el peronismo. La unidad democrática era un compendio de partidos, estaban radicales, comunistas, demócratas cristianos, la iglesia, etcétera, etcétera, contra el peronismo, el primer peronismo. Después vuelve Perón y gana por una abrumadora mayoría, pero empieza ahí una oposición militar. Y después, bueno, lo actual, ya el peronismo con Menem, que toma las mismas banderas neoliberales y que privatiza todo, digamos, ahí era todo, lo aceptaba, hasta que se fundió el país. Y después, si vos querés, el kirchnerismo versus macrismo, como vos quieras plantearlo. Digo, te lo hago te respondo en esquema, nada más, para que te quede claro y para que puedas pensar. ¿Te queda claro? Claro, o sea, siempre son dos modelos que están enfrentados porque tienen distintas... Pero, ¿qué significa ese modelo? Claro, tienen distintas... ¿Política que favorece a este sector o a este otro? Desendeudar o endeudar. Fugar o retener. Desarrollo industrial o pérdida de industria. Producir o comprar hecho. ¿Se entiende, Augusto? Claro, Si eso yo serían... lo he hecho, no te doy trabajo a vos. Si yo lo hago, te doy trabajo a vos. ¿Estamos? Genero Claro. pues trabajo, que es la rueda virtuosa de la economía. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿He sido claro? Perdón, Franco. Franco, Marín, ¿te queda claro? Yo trabajo en esquemas. Perfecto. Sí, sí, por supuesto. Son esquemas. Es para facilitar, digamos, las comprensiones, los grandes bloques. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Gracias por la pregunta. Léalo y la próxima clase vamos a trabajar el jueves con preguntas. Lo vamos a hacer cosas que ya hagan el primer trabajo práctico. La pregunta que usted sobre autogestión es una tarea, creo que era esa, la que se refería a Franco, o no me acuerdo si... No, lo que yo hice, no, en autogestión yo lo que le subí son los textos de lectura. Ah, bien. ¿No? Yo lo que le hice, que acá tengo lo que yo pensé como pautas de lectura. 2 modelos en pugna, ahí quiero ver cómo lo leen. Cada uno es libre de leerlo, pero indudablemente no puede esquivar estos datos. Explicar el desarrollo de la historia, en el desarrollo de la historia, cómo y cuándo se manifiesta, muy esquemáticamente, que es y la otra es cómo se da la formación de los estados, pero eso ya lo vamos a pensar después. Simplemente les señalo los ejes de lectura para que ustedes lo tengan en cuenta. No son preguntas. A ver, claro. yo no les voy a hacer preguntas, ¿no? Esto no es el secundario, sino ¿cómo ven ustedes este problema? ¿Estamos? Estamos. Bueno. Bueno, Franco, ¿te queda claro? Sí, todo claro, ya sé por dónde empezar y por dónde... Bueno, primero lee y vete anotando preguntas. Agustín, ¿queda claro? Federico Agustín. Sí, profe, estamos claros. Nos vemos entonces. Bueno. Brenda, ¿queda claro?